esperar un poquito. No sé si vieron el video que les mandé por WhatsApp. Creo que es un video interesante, pues es un caso de una filmación de un seccionador de línea que tenía un problema de falso contacto en el regenera. Es decir, el falso contacto hace que la corriente empiece a pasar por el aire, se empieza a formar un arco, y el arco se empieza a mover porque se mueve, y en un momento dado se ve como el arco se acerca a una columna donde hay un cable de tierra y bueno, degenera en un corto fase tierra. Me pareció interesante, no sé cómo justo había gente en ese momento filmando, sé que estaría chisporroteando hace rato ese seccionado, pero me pareció interesante, por eso se los mandé. Después mírenlo. Bueno. Sí, yo justo lo estoy mirando ahora. Está. Sí, es una página, la traducción es espantosa, porque es una página rusa, pero está bueno porque tiene filmaciones de cosas por el estilo. Media tensión, ¿no? O sea, problemas de un falso contacto degeneran. Bueno, si aparece alguien más, le damos, me avisan y lo hago entrar. El dibujo que tengo acá en mi pequeño pizarrón, después nos va a servir, así que lo tenemos ya ahí medio como para que lo vayan viendo. Ahora después vamos a ver para qué sirve, qué nos puede ilustrar este dibujo. Vamos a ver un poco ahora aspectos que tienen que ver con los desequilibrios de las tensiones en el caso de falla tierra, y vamos a ver qué impacto tiene respecto de los umbrales de las corrientes residuales de tierra que de alguna manera tenemos que tener claro a la hora de setear un relé en una salida. ¿tá? Yo les había adelantado que de alguna manera había elementos que teníamos que tener en cuenta. En primer lugar, habíamos hablado de los errores de los transformadores de medida. Admitir, habíamos hablado que en el caso de una red con retorno por tierra, ya por su propia naturaleza, las corrientes de desequilibrio naturales de esa red terminan retornando por el neutro de media y por lo tanto, evidentemente tenemos que tomar en cuenta eso, ¿sí? A la hora de setear los umbrales de las protecciones de tierra. Y aparece un tercer elemento, ¿sí?
que no tiene que ver con, o sea, no importa si es una red con retorno por tierra, puede ser una con cargas entre las fases, y igualmente se da, que es el retorno capacitivo que en algún momento les comenté. ¿Tá? Y esto es un problema, digamos, o un fenómeno que tenemos que tener en cuenta, que se superpone de alguna manera a los otros. Es decir, aunque no tengamos un retorno a través de tierra, un sistema MRT, aunque los transformadores tuvieran un error nulo, igualmente vamos a tener un problema con este retorno capacitivo. Así que eso es más o menos lo que vamos a ver después. ¿No? Entonces, lo primero que tenemos que empezar a repasar son las tensiones, qué ocurre con las tensiones en el caso de una falla tierra, ¿sí? Que es algo que ya habíamos visto en algún momento, y ahora les tengo que compartir un PDF, así que esperen un segundito. Acá estoy. A ver si es no, justo no. Esto lo vamos a ver, pero después. Acá. Bien. No sé si están viendo ahí, estoy compartiendo. Sí, se ve un PDF. ¿Se ve el PDF con las cuentas? Sí. Que ya habíamos visto. Esto es algo que ya habíamos visto. Ejemplo de desequilibrio de tensiones. ¿Ah? Que en su momento lo habíamos visto para ver un estimado, un cálculo del factor de tierra de desequilibrio. ¿Ah? Pero en particular me interesa ver ahora esto que está acá señalando, en la cual hacemos una cuenta, ¿sí? En la cual sumamos las tres tensiones. ¿Se acuerdan que una tensión era 0, B1 era 0 porque se suponía un corto franco a tierra? ¿Ah? Y la tensión residual, bueno, es la de los tres vectores, y el módulo daba esto. Y acá poníamos aproximadamente igual a 3 veces B sub E. ¿Ah? Es que justamente se da eso, la tensión residual, es decir, la suma de las tres tensiones, ¿sí? Medidas, si uno las mide, la suma de las tres tensiones da aproximadamente su módulo a 3 veces, ¿sí? La tensión de neutro, ¿sí? La tensión del neutro de media de transformador, en el momento de la falla tierra. ¿Tá? Eso en otra parte de lo que está colgado en el EVA hay una demostración hecha así, mira, rápidamente, pero creo que se entiende, que es esta. Esto es un cálculo mucho más simplificado, ¿sí? Pero básicamente lo que suponemos es una falla tierra con una cierta resistencia, ¿tá? Y hacemos la tensión residual, es la suma de los tres fasones, y cada uno de ellos es menos R por la corriente de cortocircuito, ¿sí? O sea, esta tensión se le suma B1 para obtener BR, se le suma B2 para obtener BS, y se le suma B3 para obtener BT, donde B1, B2 y B3 es la tensión de las bobinas del transformador. ¿Tá? Entonces, bueno, obviamente, si yo sumo todo esto, B1 más B2 más B3 da 0. ¿Tá? Por lo tanto, la tensión residual, la suma de lo que medirían los transformadores de tensión que estuvieran acá,
¿sí? BT, BR, BS y BT, da 3 veces R por I. Pero R es esta resistencia y la corriente es esta, o sea, es 3 veces la tensión fase tierra del neutro en ese momento. ¿Tá? ¿Por qué está calculado con la tensión de cortocircuito mínima? Y bueno, porque esto está asociado a un umbral, después lo vamos a ver, pero hay ejercicios que pueden después escucharlos y que justamente utilizan esto. Si yo quiero hacer un respaldo, ¿sí? Ante una corriente de falla tierra, yo quiero tener un respaldo en la estación, voy a tener que asociar el umbral de tensión mínima a partir del cual la función 59N, que es la de protección de sobrecorriente residual, voy a tener que pensar en un valor mínimo umbral. Entonces, ¿cómo lo saco? ¿Cómo saco ese umbral? Y bueno, lo que necesito saber, tengo que calcular es la corriente de cortocircuito mínima a tierra, que eso lo sé calcular, suponiendo, bueno, una resistencia de falla de 40 ohmios o el valor que fuere. Esto lo puedo calcular, ¿sí? Entonces, yo sé que en ese caso, la tensión residual mínima es 3 veces la tensión de neutro en ese momento, o sea, 3 veces la resistencia de puesta a tierra por la corriente de cortocircuito mínima que calcule. ¿Tá? Entonces, este valor, ¿sí?, que obtengo acá, es de alguna forma un umbral. Es decir, bueno, ¿con qué criterio ajusto un umbral? Bueno, ya tengo un valor umbral para, para que actúe el relé de sobretensión residual. Básicamente es esto lo que hay que hacer. Es decir, de alguna manera vinculamos un umbral de sobretensión mínima para la función de sobretensión residual de neutro, vinculado a la corriente mínima de cortocircuito a tierra. ¿Cómo lo vinculo? De esta manera. De hecho, en los cálculos que hacemos en la resolución de los parciales, vamos a asumir que esto es igual a esto, ¿no? O sea, que la tensión residual es 3 veces la tensión de neutro, o lo que es lo mismo, 3 veces R por I. ¿Se escucha? Sí, sí, perfecto. Lo que les quería comentar, que en realidad no es exactamente igual, es exactamente igual en este cálculo idealizado, en el cual yo no estoy considerando la impedancia del transformador, digamos. En realidad no es exactamente igual, ¿sí? La tensión residual no es exactamente igual a 3 veces la tensión de neutro, por la sencilla razón de que acá, digamos, yo debería considerar la impedancia del propio transformador, que de alguna manera me cambia un poco la cuenta. Lo cual se refleja en este cálculo, por eso no da igual, porque en este cálculo sí consideré la impedancia del transformador. Entonces da algo parecido, pero no muy parecido de hecho, pero no exactamente igual. Eso es simplemente para que vean de dónde salen las cuentas. Efectos prácticos se puede asumir que es 3 veces la tensión de neutro. Por lo menos es algo que uno tiene que tener en la cabeza. Disculpen que tengo que conectar esto antes que se apague. Espero que no se apague. Bueno, llegué a tiempo. ¿Está? Entonces, a efectos prácticos yo tengo que asumir en mi cabeza, ¿sí?, que cuando hay una falla de tierra, la tensión residual, la suma de vectores de las 3 fases, en ese momento ya no es, digamos, 0, idealmente, sino un valor que aproximadamente es 3 veces la tensión de neutro, o sea, la tensión del neutro a tierra. Eso está bien, pero digo, físicamente, ¿qué es lo que hago? Bueno, esto yo creo que lo comenté en algún momento, pero por las dudas vamos a comentarlo de nuevo. Para eso yo preparé un dibujito que lo pongo acá, pero que no
no se me borre el de atrás. ¿Ah? A ver si se ve. Yo lo que tengo acá, bueno, voy a poner más para este lado, así no molesta. Tengo un transformador y lo que hago es en la barra, ¿sí? En la propia barra de la estación, acá hay salidas que no dibujé, ¿no? Lo que hago es directamente tener una celda, ¿tá?, de medida de tensión. Si ustedes se acuerdan, en las primeras clases, cuando vimos unifilares de las estaciones, una de las celdas, ¿sí?, una celda que normalmente está en un costado de la barra, es una celda de medida de tensión de barra, ¿no? Pero no es solo medida para saber qué tensión hay en estado normal de la red. Es decir, no es solo los transformadores de corriente, no solo tienen bobinados de medida de tensión, sino también tienen bobinados de protección. Si se acuerdan, los habíamos visto. Entonces, el bobinado de protección, ¿para qué sirve el bobinado de protección? Bueno, justamente, si ustedes tienen acá, esto es lo que representé acá, son 3 transformadores de medida de tensión, ¿sí?, cada uno conectado fase tierra, ¿sí? Los secundarios, lo que se hace es conectarlos en serie, acá en el dibujo, ¿sí? Entonces, al conectarlos en serie, lo que tengo ahí en el secundario que se llama una conexión en delta abierto, ¿tá? Entonces, fíjense que en un estado de equilibrio de la red, donde, digamos, las tensiones son perfectamente iguales, separadas 120 grados del mismo módulo, la salida acá, o sea, es exactamente cero, digamos. ¿Ah? Suponiendo que los transformadores no tienen error, ¿sí?, la salida sería cero, ¿sí?, porque estas 3 tensiones que tengo acá, la suma también sería cero, y por lo tanto la salida, lo que entraría en este relé de sobretensión de neutro, sería cero. Cuando tengo una falla tierra, ¿sí?, lo que va a pasar es que uno de estos transformadores va a tener su primario esencialmente a una tensión cero. Por lo tanto, su secundario, lo que va a sacar él, va a ser una tensión muy bajita, digamos, cero idealmente. ¿Ah? Se van a ir a la tensión compuesta. ¿Ah? Bueno, si creemos en los cálculos, ¿ah?, la tensión que tenemos acá, es decir, acá lo que tenemos obviamente es una muestra de la tensión porque hay una relación de transformación, pero digamos que acá lo que tenemos es algo proporcional a esa tensión que es, digamos, 3 veces R por I, digamos, donde R es la resistencia puesta a tierra del neutro. Digamos. No la dibujé, pero es la puesta a tierra del neutro. Ah, bueno, esta es la manera físicamente de implementar. ¿Ah? Bueno. Entonces, dicho esto, Una vamos pregunta, a ver Daniel. un... Sí, dale. No, ¿por qué 59N? ¿Por alguna razón? ¿O por qué se llama 59N? Estoy hablando en términos de la norma americana que de alguna manera designa las protecciones con un número. ¿Ah? No me acordaba, La capaz que lo vimos y no me acordaba, la verdad. A ver, si te acordás, por ejemplo, la función inversa está categorizada por el número 51. ¿Sí? Cualquier función inversa es 51. Cuando es una función inversa de fase, 51. Cuando es una función inversa para la protección de tierra, es 51n. ¿No? La función de tiempo definido es 50. ¿Ah? Y así tenés distintas protecciones que tienen un número. Es una manera más fácil de memorizarla. Ahora. Dale, La gracias. IEC tiene otro sistema de codificación que es con símbolos y es más difícil integrarla al lenguaje. Si yo digo la función 51, el que está acostumbrado sabe de qué estoy hablando. Claro. O el que conoce la norma sabe que estoy hablando de la función inversa. Función 59,
la función, yo qué sé, 67, hay varias, digamos, más o menos. Está ahí en la Dale, dale, presentación. gracias. Es una norma, ¿no? que las identifica con un número arbitrariamente. ¿No? Entonces, la Gracias. función 59 en general es una función de sobretensión, en general. Función de sobretensión. 59n sobretensión de neutro. Es un respaldo que se tiene cuando hay justamente, si aprovecho el dibujo que ya hice, cuando tengo una falla tierra. Es decir, yo acá lo que voy a tener, digamos, es esos mismos transformadores de tensión, ¿sí? Bueno, no dibujo lo secundario porque me va a quedar espantoso, pero digo, básicamente lo que dibujé en el Sí, no, papelito. no, se entiende, se entiende. Entonces, lo que tengo es un respaldo. Si imaginate que vos, este disyuntor o reconectador, es incapaz de abrir esta corriente de efecto a tierra. Bueno, ¿qué respaldo tengo? Bueno, este es un respaldo que se basa en la medida de la tensión. Por lo tanto, como solo se basa en la medida de tensión, solo puede abrir algo que no lo dibujé acá, pero acá hay un disyuntor, ¿verdad? En la barra, y esta protección solo va a abrir ese disyuntor, porque no tiene sentido abrir un disyuntor de salida porque no sabes cuál salida es la del Claro. problema. Entonces, la única opción que tenés es abrir algo que esté aguas arriba de todo eso, por ejemplo, una protección que esté acá, o podría estar en el primario del transformador. ¿No? Pero es algo general, se tengo que abrir todo, porque en realidad no sé si es acá el problema, si es acá, no tengo idea. Dale. La otra protección de respaldo que puedo llegar a tener y se usa es una protección de respaldo que mide esta corriente de neutro. Yo pongo un transformador de corriente acá y puedo medir la corriente de neutro. Pros y contras. Bueno, esto, como respaldo, medir la corriente de neutro es, digamos, menos complejo que esto. ¿Por qué? Porque yo para hacer esta protección de respaldo midiendo la tensión residual de neutro, yo necesito físicamente tener una celda adicional para esto. Si se acuerdan el esquema unifilar que vimos, era una celda más solo para poner estos tres transformadores. ¿Por qué? Porque no solo van los tres transformadores, arriba de los tres transformadores van un seccionador y un juego de fusibles de media tensión. O sea, ya esto es una celda más, y por lo tanto más costo. En cambio esto, el costo es mucho menor, porque lo único que tengo que poner es un transformador de medida de corriente de bobinado de protección y ya está. Es decir, como hardware, digamos, como equipo de potencia, esto es mucho más simple. Pongo un transformador de corriente. Obviamente en los dos casos tengo que tener un relé, ¿no? En este caso lo que voy a tener como respaldo es un relé de sobrecorriente y en este caso es un relé de sobretensión. Pero desde el punto de vista físico acá tengo que poner una celda más. O sea, el costo es mucho mayor. Acá es un transformador de corriente. Ahora, como todo en la vida, lo que es barato tiene algún problema. ¿Sí? Uno de los problemas que tiene esto, como se podrán imaginar, es que si yo tengo un corte en este circuito, es decir, porque ¿qué es esto? Este es la resistencia de aterramiento, ¿no? Aquel ropero que vimos, no sé qué, y esta es la malla. Pero imagínense que por alguna razón la malla se cosa que ha pasado. ¿Sí? Porque físicamente ese cable que se pone ahí se desconectó, la soldadura estaba mal, lo hicieron mal, o se desconecta acá arriba. ¿Sí? Bueno, si pasa eso, sobre corriente quedan bobas, o sea, queda todo ciego, porque lo que estoy haciendo es anular el camino de retorno, ¿sí?, por tierra de la corriente. Entonces, si se me corta acá, o como ha pasado alguna vez, acá hay seccionadores, yo no lo dibujé, pero acá hay seccionadores, si alguien deja ese seccionador abierto, de hecho estoy convirtiendo la red en un sistema aislado.
Por lo tanto, si pasa algo como eso, de la salida que tiene la fase de tierra. Tampoco va a andar este respaldo, no va a andar nada. O sea, lo que se va a transformar es una red que tenía el neutro aterrado a través de una resistencia en una red de neutro aislado. ¿Tá? Y nadie se va a enterar. ¿Tá? ¿Por qué? Porque, de hecho, digo, el sistema sigue funcionando. Se pone una fase de tierra. Obviamente nosotros sabemos que los que sí se van a enterar son las aislaciones fase-tierra de las otras fases, ¿no? Que van a experimentar un esfuerzo dieléctrico mayor. Pero los clientes ni se enteran de eso, las cargas no se enteran. ¿Ah? Entonces, ¿cómo podrían enterarse? Bueno, si yo tengo un sistema de respaldo así, en realidad sí me enteraría. ¿Ah? ¿Por qué? Porque está bien, si se me pone una fase de tierra, el camino este de tierra no hay corriente por acá. Pero lo que sí hay es un desequilibrio y por lo tanto un valor importante de la tensión residual del neutro. ¿Ah? ¿Sí? Bueno, ese sería el jeito, digamos. ¿Ah? En ese caso, bueno, yo qué sé, eventualmente podría tener una especie de alarma o algo por el estilo que me avise que supero el umbral, ¿sí? Y bueno, que estoy teniendo una sobretensión en las otras fases que, bueno, eventualmente es algo peligroso, tendría que hacer algo para las cosas, pues si no puedo tener problema con los equipos que son sensibles a las sobretensiones durante mucho tiempo. ¿Se entiende? Bien. Entonces, vamos a ver ahora sí un poco el esquema y también lo que quería era que lean hay una especie de librito, ¿no? Que se llaman Cuadernos Técnicos de Schneider, ¿no? Que de hecho está en el EVA, está colgado, pero además es un documento que es libre, o sea, lo pueden bajar de internet. ¿Qué dice Matías? Ah, apareció ahí tardíamente. Les decía, de los cuadernos técnicos de Schneider, ¿sí? Vamos a ver el título, ¿no? Schneider es una empresa, digo, que entre otras cosas también tiene documentación técnica, trabajos técnicos que son interesantes. Estos documentos está bueno porque están muy resumidos y vale la pena leerlos. Particularmente tiene unas explicaciones gráficas que creo que son bastante interesantes. Y justamente por eso me baso en ellas para explicar alguna cosa, para no perder tiempo haciendo dibujos, digamos. Porque acá están mucho más fáciles de ver. ¿Se ve los dibujos que estoy viendo? Sí. Sí, sí, perfecto. Ah. Entonces, justamente vamos a ver, digamos, dos casos. Hay más casos, pero me interesa ver dos casos bien concretos de aterrizaje, porque son justamente los que aplican a las de distribución. Por un lado sería lo que es neutro aislado, una red de neutro aislado, y por otra una red aterrada a través de una resistencia. ¿Tá? Entonces, en el caso de un neutro aislado, ¿tá? Lo que quiero que piensen es lo siguiente, ¿tá? Que vendría a ser este mismo dibujo que hice en el pizarrón, en el cual este camino, ¿sí? Este aterramiento del neutro no existiera, ¿sí? O se cortara sin querer o por lo que fuera. Nos lleva
llevaría a ese caso que está ahí en ese dibujo del cuaderno técnico de Schneider. ¿Tá? Entonces, este dibujo de Schneider está bueno, pero me parece que este en el pizarrón aclara un poco más, porque yo en el pizarrón lo que dibujé es una salida donde hubiera más de una salida. Una estación donde hubiera más de una salida. ¿Tá? Entonces, ¿qué es lo que ocurre? ¿Sí? Yo tengo una fase a tierra. Lo que ocurre, ¿sí?, es que voy a tener un retorno capacitivo por las fases que no están a tierra. ¿Tá? Por eso en este caso vale lo mismo que, que mi dibujo. ¿Tá? Haya aterramiento o no, siempre tengo un retorno a través de las capacidades de la fase sana. Siempre ocurre. Es independiente de que yo tenga un aterramiento o no. La diferencia es que en el caso de un aterramiento a través de una resistencia, ¿sí?, es relevante, digamos, para las salidas que no están con una fase a tierra. De hecho, en la salida que tengo circuito, digamos, la corriente esencialmente es la que nosotros calculamos con los métodos de cálculo clásicos. ¿Tá? Aunque en realidad, si me pongo fino, yo tendría que sumar el aporte capacitivo. Lo que pasa es que en una red aterrada, el aporte capacitivo para la salida donde está el cortocircuito no es relevante. Por eso no lo tomamos en cuenta. ¿Tá? Ahora bien, si yo tengo una red con neutro aislado, esta corriente, la que retorna por acá, ¿sí?, idealmente es cero. Por lo tanto, las corrientes, cuando una fase se me pone a... no hay otro aporte, son capacitivos. ¿Ah? ¿Se entiende? Y por lo tanto son corrientes chicas, para empezar. Son corrientes chicas. Yo para medir corrientes chicas, recuerden que para empezar necesito una medida más precisa. Por lo tanto, necesitaría algo como un toroide que envolviera las tres barras, de las tres fases, digamos. ¿Tá? Porque sabemos que eso mide mejor que una medida individual fase a fase con toroides conectadas a través, por ejemplo, de una conexión Holmgren. ¿Tá? Yo para empezar, el tema de errores, digamos. ¿Tá? Y lo segundo, que si yo tuviera el neutro aislado, como esta corriente roja que dibujé acá no existe, la resultante de las corrientes capacitivas, además, va a tener un sentido distinto respecto de la salida que está en falta respecto de la que no lo está. ¿Tá? Entonces, para distinguir dónde está la falla, ¿tá?, yo lo que voy a necesitar es una protección direccional. Es decir, una protección que no solo midiera el módulo de una corriente, sino que de alguna manera viera el desfasaje respecto de una cierta tensión, para determinar hacia dónde está yendo, digamos, el flujo de la potencia y por lo tanto poder distinguir dónde está la salida con el problema. ¿Tá? Ahora después lo vamos a ver bien al detalle analizando un poco más el dibujo. ¿Tá? Lo que quiero que vean es el módulo de esas corrientes capacitivas. ¿Tá? En primer lugar, porque ese módulo de alguna manera está vinculado al umbral de las corrientes de tierra que tengo que utilizar. ¿Tá? Entonces, quiero que piensen lo siguiente. Cuando yo tengo este caso, ¿sí?, en el cual... ¿sí?, esto que aparece acá en el dibujo como B1, B2 y B3 serían las tensiones antes de la falla tierra, ¿no? Las tensiones cuando todo está bien. Idealmente, ¿sí?, cuando tengo la fase B1 a tierra, ¿sí?, porque hay un corto en la fase B1, digamos que respecto de tierra,
en las otras, las otras fases voy a tener una sobretensión, que es esto que está punteado acá. ¿Tá? B02, esto que se ve acá. Estoy señalando con la manito. Ustedes ven la manito, ¿no? Sí. Sí, sí. Entonces, para empezar, estas tensiones, que de hecho son las que tendrían que medir estos transformadores de tensión que yo dibujé acá, por eso es importante, recuerden, que estos transformadores tienen que medir bien, ese bobinado de medida de tensión para protección tiene que medir bien cuando tengo una sobretensión como esta, que de hecho es de un 73%. O sea, un tema geométrico ya se ve que esto es raíz de 3 veces el módulo de la tensión de fase. ¿Tá? Ahora, si ustedes se fijan, esto acá no está dibujado del todo a 90 grados, pero esto que está acá, idealmente, IC03, está en cuadratura con esta tensión, ¿sí? Y además es una tensión adelantada porque es la corriente capacitiva en estado de desequilibrio que viene por la fase 3, digamos. Es decir, partamos de la base que cada conductor siempre tiene una capacidad tierra. Será mucha, será poca. Si es una salida que tiene cable, la capacidad por kilómetro va a ser más grande. Si es una salida en línea aérea, la capacidad por kilómetro va a ser más chica, pero siempre hay una capacidad. ¿Tá? Entonces, como dibujé acá, yo tengo un retorno capacitivo por las fases que no están puestas a tierra. La fase que está puesta a tierra, obviamente ya no juega, ese rol no juega, pero las otras sí. ¿No? Entonces, estas corrientes capacitivas, ¿sí? Ojo que yo acá dibujé 2 salidas, pero puede haber todas aportando su correspondiente corriente capacitiva en las fases que no están puestas a tierra. ¿Tá? Ahora bien, esa corriente que está acá, ¿sí? Esta corriente I03 y I02, Ojo, de te queda hecho, menos de un minuto. bueno, corto y sigo. Te digo por las dudas. Sí, sí, pues si no queda cortado el concepto. Dale. Corto y seguimos. Bárbaro. Gracias. Bueno, ¿están ahí? Estamos. Bueno, entonces decíamos, estamos tratando de analizar esas corrientes de retorno capacitivas por las fases que no están puestas a tierra, y estamos tratando de analizar este esquema fasorial que nos propone el cuaderno técnico de Schneider. Entonces decíamos que estas corrientes que están en cuadratura acá, con las tensiones de desequilibrio de las fases sanas, sería esta y esta, ¿sí? Que si estuviera bien dibujado estarían en cuadratura.
Ahora bien, lo que quiero que piensen, que estas corrientes capacitivas no son iguales a las corrientes capacitivas que habría cuando el sistema está en equilibrio. ¿Ah? Cuando yo tengo un sistema en equilibrio, las corrientes capacitivas a tierra existen, ¿sí? Y su suma es exactamente cero, digamos. También están en equilibrio esas corrientes capacitivas, están en equilibrio, ¿sí? Pero no son iguales a estas corrientes. ¿Ah? Porque de hecho, acá como estoy en una situación de desequilibrio, si una fase cero, pues está tierra y las otras tienen el ángulo que tienen y el módulo es raíz de 3 veces más grande, estas corrientes capacitivas, tengo por un lado una corriente capacitiva en todas las salidas, digamos, de la tensión que está puesta a tierra, que es cero, porque está puesta a tierra. ¿Ah? Y las otras, el módulo de este pasor, ¿sí? No es el valor de la corriente capacitiva de equilibrio, sino que es un valor que es raíz de 3 veces esa corriente capacitiva de desequilibrio. ¿Ah? ¿Por qué? Y porque la propia tensión que la está generando es raíz de 3 veces en módulo más grande que el valor de la tensión estrellada en estado de equilibrio. O sea que estas corrientes capacitivas son raíz de 3 veces más grandes de las que normalmente circularía a tierra por la capacidad parásita de cada una de esas fases a tierra. ¿No? Ahora, si uno ve este dibujo, cuando se suman esas dos corrientes capacitivas, ¿por qué se suman? Porque lo que yo veo acá, y si prestan atención al dibujo en el pizarrón, ¿qué es lo que ve el toroide este que está acá, que alimenta un relé que está midiendo la corriente residual para ver si manda a abrir a este interruptor, que no tiene nada, una salida, otra salida. Este relé, ¿qué corriente se está viendo? Y está viendo una corriente que es cero, más dos corrientes capacitivas que son más grandes de lo normal, porque la propia tensión que la genera es más grande. ¿No? Entonces, si uno cree en este dibujo de vectores, la suma vectorial me produce una corriente total, que es, de hecho, la suma de estas tres corrientes, pues 0 más estas dos, o sea, 0 más IC02 más IC03, eso es lo que ve este toroide, y en definitiva lo que ve este relé. Bueno, esa suma vectorial me da esto que dice C0T total, ¿sí? Que a su vez esto, por geometría, el módulo de esto, a su vez es raíz de 3 veces más grande que estas otras. ¿Tá? Con lo cual, lo que termina ocurriendo es que la corriente total, el módulo de la corriente, la suma de las corrientes que ve esta salida, ¿sí? Es 3 veces la corriente capacitiva de equilibrio. La corriente, porque C por W por B, ¿B qué es? B es la tensión estrellada normal, de equilibrio. ¿Ah? Y C por W es la capacidad total de esta fase tierra de cada una de esas salidas. ¿Ah? ¿Se entiende? O sea, en definitiva, tenemos acá una estimación de un umbral para la corriente de tierra de este relé. Es decir, yo ya sé, ¿sí?, que si hay una falla a tierra, presten atención a esto porque es la clave, si yo tengo una falla a tierra acá, en un sistema así, yo no voy a querer que este interruptor abra. Yo quiero que abra este, no este. ¿Se entiende? Ahora, esto lo único que hace es medir el módulo de una corriente, ¿eh? No sabe, digamos, el sentido de la corriente, lo único que mide es un módulo de una corriente. ¿Ah? Por lo tanto, si yo quiero que abra este y no este, voy a tener que definir un umbral que contemple y sea de hecho mayor con
coeficiente de seguridad, digamos, pero conceptualmente yo voy a querer que sea mayor a esto. ¿Ah? Es decir, 3 veces la corriente capacitiva de equilibrio. ¿Ah? ¿La corriente capacitiva de equilibrio de qué? Y de esta salida. De esta salida. Es decir, para cada una de esas salidas, yo debería contemplar de que su correspondiente umbral, porque yo podría tener más salidas y podría definir umbrales distintos para cada uno. Si bien eso es algo muy engorroso y no se hace, podría llegar a hacerlo. ¿Tá? Ahora, ¿qué capacidad? Y bueno, la capacidad de esta línea. ¿Sí? Entonces, la capacidad por kilómetro es algo que yo lo puedo saber. ¿Ah? Se puede calcular eso. ¿Sí? Es una cuestión geométrica, se puede calcular. ¿Ah? Por lo tanto, si yo sé la capacidad fase tierra, es decir, esa C que está ahí, por kilómetro, yo podría saber cuántos kilómetros tiene esta línea, ¿sí? Y por lo tanto, si tengo que creer en este diagrama faseoreal, yo ya sé que si yo calculo, ¿sí?, la capacidad por unidad de longitud de la línea por la cantidad de kilómetros, tengo ese C, multiplico por la frecuencia angular, multiplico por la tensión estrellada y tengo la capacidad de equilibrio, es decir, tendría la corriente capacitiva de equilibrio, que es C omega B. Ahora, yo sé, y si hago fe en este diagrama, es que en un estado de desequilibrio, lo que mediría realmente este relé sería 3 veces, en módulo, ¿no? Sería 3 veces esa corriente capacitiva de equilibrio, o sea, 3C omega B. ¿Ah? Obviamente, mi umbral de actuación, que yo voy a querer que sea superior a eso, porque yo no quiero que actúe cuando circula esa corriente capacitiva. ¿Por qué? Porque no puedo evitar que circule esa corriente capacitiva. No puedo evitarlo, ocurre, punto. ¿Ah? Entonces, yo quiero evitarlo, tengo que tener un umbral de actuación que sea mayor a ese valor. ¿Cuánto mayor? Bueno, hay que tomar en cuenta coeficiente de seguridad y otras cosas como, por ejemplo, ¿sí?, que esta línea mide realmente, yo qué sé, 10 kilómetros, mide 10 kilómetros ahora, pero ¿y si en algún momento se continúa esa línea? Y si en algún momento esto es parte de un anillo y hay una condición de contingencia en la realidad, se conecta esta línea con otra línea porque es parte de un anillo, entonces tal vez tenga que considerar el peor caso, es decir, que desde acá se alimente todo un largo de un anillo hasta otra estación. ¿Ah? Es decir, tendría que considerar todos esos casos para ver cuál es mi peor situación. Y todavía encima, tomar algún coeficiente de seguridad. Después cuando hagamos un acompañamiento de un problema, vamos a ver algún valor concreto de coeficiente de seguridad para ver ese umbral. Pero más allá de cuál es, lo que quiero que les quede como concepto es de dónde sale. Es simplemente el hecho de que yo estoy trabajando con protecciones de sobrecorriente que solo miden corriente. ¿Ah? Entonces, como esto me está demostrando de que las corrientes en las salidas que no tienen el problema no es cero si no considero la capacidad, pero resulta que la tengo que considerar, porque ocurre, existe. ¿Ah? Bueno, si existe, esto me está midiendo lo que dice ahí. Por lo tanto, mi umbral de actuación tiene que ser mayor a eso. Si no, voy a estar en problema, porque lo que va a pasar es que si tengo un umbral muy bajo, me va a actuar esta salida, pero me va a actuar esta también. Y por lo tanto, me va a salir toda la estación cuando tengo un problema en una salida solo. ¿Ah? Si ustedes se fijan en el camino del recorrido de las corrientes capacitivas, creo que esto es interesante por lo menos para que se les fije. Yo dibujé 2 salidas acá, pero en realidad hay más. ¿Ah? Si tuviera 5 salidas, habría otras salidas que tendrían su aporte de corriente capacitiva. Pero imaginemos que hay 2.
Estas corrientes capacitivas vienen por acá, ¿sí? Y se terminan sumando a la corriente fuerte, digamos, pues se la dibujé en rojo, la corriente grande, ¿sí? Algo, digamos, cientos de amperes, digamos, si la resistencia de falla es baja, puede ser bastante grande, por lo menos hasta 1000 amperes idealmente, porque las resistencias estas están pensadas acá en UTE en distribución para que se limiten a 1000 amperes. ¿Ah? Entonces se suman acá, ¿sí? Y terminan viniendo por acá. ¿Ah? Estas que están dibujadas acá son distintas a estas, por eso yo le dibujé un puntito acá. Porque este retorno capacitivo es solo de esta salida. Ahora, estas que están acá, de hecho, es la suma de las capacidades de todas las otras salidas. Es decir, puede ser un valor mucho más grande estas corrientes capacitivas respecto de estas. ¿Ah? Entonces, si la corriente de neutro es grande, es decir, si tengo un aterramiento que me hace que esta corriente roja es mucho más grande que las corrientes capacitivas, estas componentes capacitivas que se van a sumar todas acá, tanto da cuánto son, no importa, no va a mover la aguja. ¿No? ¿Por qué? Porque estas corrientes van a ser de centenas de amperes o de, no sé, decenas de amperes, y capaz que la capacidad es mucho más chica que eso y no mueve la aguja, no importa. Por lo tanto, con el neutro aterrado a través de una resistencia, nosotros confiamos en el cálculo que hacemos, ¿sí? Con la fórmula que usamos siempre, y no nos cuestionamos mucho respecto de las corrientes capacitivas que sabemos que existen. ¿Ah? Entonces, para el caso de la salida que tiene el problema, digamos, tanto da. En este caso, con el neutro aterrado. Pero sí tenemos que tomarlo en cuenta en las otras salidas. ¿Ah? Ahora bien, dado que cualquiera de las salidas puede tener una fase a tierra, los umbrales de actuación de cada uno de estos interruptores para el caso de una falla a tierra tienen que considerar este fenómeno. ¿Se entiende? Tienen que considerar este fenómeno. Porque si este caso de falla a tierra se hubiera dado acá, yo quisiera que este ahora no abriera, y por lo tanto tengo que considerar la corriente capacitiva y todo esto que acabamos de ver. ¿Tá? Ahora, vamos a un corolario de todo esto que tiene que ver con el caso de un neutro aislado. ¿Tá? Cuando el neutro es aislado, lo que ocurre es que esta corriente dibujada en rojo no existe. ¿Tá? Por lo tanto, lo que ve este relé, cuando esta fase se me pone a tierra, de hecho, termina siendo una suma vectorial de corrientes que esencialmente son todas capacitivas, y son corrientes chicas. ¿Ah? Entonces, ¿cómo hago para distinguir una corriente chica acá con corrientes que también son chicas en las otras salidas que no son el problema, digamos? Bueno, ahí la única manera es tener lo que se llama una protección direccional, ¿tá? Que si bien no vamos a entrar en esos detalles de cómo funciona, quiero que entiendan que esencialmente la diferencia es que yo voy a asociar de alguna forma la corriente residual, ¿sí? a las tensiones que estoy midiendo para ver cuál es el desfasaje, y en función de ese desfasaje, de alguna manera, decidir si realmente, en ese caso, yo tengo la falla, digamos, a tierra, aguas abajo de esta salida y no aguas abajo de estas otras. En esencia es eso. Pero necesito, a su vez, es decir, el relé que hace eso es un relé direccional, es decir, no solo tiene que medir las corrientes, sino que también tiene que medir las tensiones para decidir, de alguna manera, si esta es la salida del problema o es esta. A grosso modo es eso. Entonces, en una época,
por ejemplo, en UTE, la red de 6 kilovoltios era con neutro aislado. Con neutro aislado. Por lo tanto, pasaba exactamente lo que decimos acá. Cuando se ponía una fase a tierra, lo que pasaba era que para distinguir cuál salida efectivamente tenía el problema y ser selectivos, yo tenía que tener protecciones direccionales. Si no, no hay vuelta. ¿Tá? ¿Por qué? Y bueno, porque las corrientes siempre van a ser capacitivas y por lo tanto son valores chicos. Estamos hablando de algunos amperes. ¿Tá? De algunos amperes. Entonces, en general las protecciones direccionales se podrán imaginar que de alguna manera son más complejas, porque de hecho estás midiendo no solo corrientes, sino además tensiones y vinculándolas de alguna manera y considerando los desfasajes para distinguir un caso de otro. ¿No? Entonces, ventaja de aterrar un neutro, bueno, al aterrar un neutro yo ya tengo la corriente dibujada en rojo, ya tengo corrientes más grandes. Por lo tanto, estas corrientes, al ser más grandes, le pasan por arriba a las capacitivas estas, y acá en la salida, tanto da cuál es el valor de las corrientes capacitivas. Tengo una corriente mucho más grande y no tengo necesidad de una protección de tipo direccional. Lo que sí necesito es tener un umbral de la actuación de tierra por sobrecorriente de tierra que sea mayor que ese valor, ¿sí?, de corriente capacitiva de desequilibrio. Recuerden que es la corriente capacitiva de desequilibrio. ¿Sí? ¿Se entiende? Bueno, entonces, eso es uno de los criterios que se utiliza. Lógicamente, si yo tengo, por ejemplo, una salida que es muy larga, ¿sí? Salida muy larga, que además, por ejemplo, es una salida que es un cable subterráneo. Un cable subterráneo, apantallado, la capacidad por unidad de longitud es mucho mayor que una línea aérea. ¿Por qué? Y básicamente por dos cosas. Porque la distancia entre fase y tierra es mucho más chica, porque en definitiva es el espesor de aislación del cable, y además porque la constante dieléctrica del medio, sino que es un dieléctrico como el polietileno reticulado que tiene una constante dieléctrica mayor. ¿Tá? La capacidad de cualquier cosa siempre es proporcional a la constante dieléctrica del aislante. Entonces, si tengo una constante dieléctrica mayor, tanto mayor será la capacidad. Entonces, yo tengo un cable apantallado y además muy largo, la capacidad y por lo tanto esta corriente capacitiva que consume normalmente el cable en equilibrio ya es más grande. ¿No? Por lo tanto, cuando se desequilibra el sistema, las corrientes capacitivas de desequilibrio también van a ser más grandes y tal vez el umbral ese, ¿sí?, tenga que hacerlo más grande aún en ese caso. ¿Sí? ¿Se entiende? Con lo cual puedo llegar a tener umbrales tan altos que empiezo a tener problemas con potenciales fallas a tierra que tengan esa propia salida, pero que sean corrientes muy chicas de falla a tierra porque tienen una resistencia de falla muy grande. ¿No? Bueno, en ese tipo de juegos es que hay que considerar el tema de la protección. ¿No? Insisto, hoy en día, al utilizarse una herramienta, UTE se ha propuesto aterrar los neutros en todos lados, ¿no? Con lo cual puede trabajarse con protecciones de corriente convencionales, digamos, no direccionales, quiero decir. ¿No? Bueno. ¿Sí? Más o menos me han seguido con esto. Sí, sí. Hay otro esquema, a ver, creo que es este otro, yo lo abrí aparte para mostrárselos,
que ahora sí se corresponde al caso que dibujé en el pizarrón, por eso lo quería mostrar. Es este otro. Disculpe porque lo tenía. A ver. Acá. Sigo compartiendo, estoy compartiendo esto. Estoy compartiendo el PDF que dice neutro puesta a tierra mediante resistencia. ¿Es eso lo que están viendo ahora? No, seguimos viendo lo de las protecciones Ah, de Schneider. sí, pero no, quería comentarles. Seguimos Sí. viendo el ejemplo anterior, el diagrama anterior. Ahora sí te moviste, ahora Ahora sí. es Sí. 2.4. Ahora sí. Porque ahora sí, este dibujo y el diagrama fasorial ahora contempla el caso de un neutro a tierra. Bien, Que en esencia es lo mismo, digamos. O sea, las corrientes capacitivas vale exactamente la diferencia que acá lo que muestra es la suma vectorial en el caso de que yo tenga una corriente de tierra como la que yo dibujé en rojo acá, claro. que sería la que está acá. En definitiva, yo tengo la suma de una corriente capacitiva acá, en este toroide que mide todo, ¿sí? Sumado a IR, que es la corriente que vuelve por la resistencia puesta a tierra del neutro. Obviamente, la suma es una suma vectorial y quedaría este vector ID, ¿sí? Pero en el caso del dibujo está exagerado, porque en realidad IR es muchísimo más grande que esta IC0T, muchísimo más grande. Por lo tanto, lo que nosotros de hecho estamos asumiendo que ID es igual a IR, digamos. Y no lo hacemos sin preocuparnos demasiado porque no nos mueve la aguja. Pero no mueve la aguja porque estamos en una situación de un aterramiento a través de una resistencia. En el mismo instante en que esta conexión se desconecta, porque se soldó el cable que va conectado a la malla de tierra, esto se transforma en el esquema que habíamos visto antes. O sea, esto ya se va a cero y R se va a cero, y lo único que tengo son corrientes capacitivas. Corrientes capacitivas. Sistema convencional, no direccional, que además tiene un umbral, ¿sí? Para no considerar corrientes de retorno capacitiva, en el mismo momento que se corta ese retorno de tierra, no va a detectar nada. Por eso yo les decía, las protecciones se te ponen bobas, decían, no ven nada, porque están pensados para no ver nada, justamente. Están pensados para ser insensibles a corrientes del orden de corrientes capacitivas. Son insensibles. Entonces se me corta esto, y la protección nunca va a ver un cable a tierra. O sea, no lo va a ver. Porque yo quise que fuera insensible. ¿Se entiende? ¿Sí? Y por supuesto, no va a medir nada, porque va a medir cero, exactamente cero, que si estoy diciendo que se cortó acá. Esto va a medir cero, o sea que este respaldo tampoco sirve. Entonces, en un caso así de corte accidental de neutro, obviamente uno trata de que no pase, pero a veces pasa. La única alternativa de un respaldo que mínimamente funcione tiene que ser algo como este, es decir, que mida las tensiones. Porque eso, en el caso de que de tener el neutro cortado y que se haya transformado sin que yo lo sepa el sistema en un neutro aislado, si una fase se me pone a tierra, lo que voy a tener como resultado de la suma de este delta abierto que hoy le dibujé acá, en estos secundarios de los transformadores de tensión, lo que voy a tener es esto que está dibujado acá, es este vector que va acá, B0, ¿sí? Que de hecho, créanme que geométricamente el módulo es 3 veces B1. El módulo de acá hasta acá
¿sí? El módulo de selector es 3 veces B1. Así, se ve geométricamente también. Podemos hacer las cuentas, complejo, y da eso, que fue lo que les mostré hoy al principio. Si usted lo ve en esto, B0 es 3 veces B1. Bueno, en ese caso, obviamente, el relé de respaldo tendría que actuar, porque su umbral seguramente va a ser mucho más bajo que 3 veces la tensión de 3 veces la tensión estrellada. Perdón, 3 veces R por I, ¿no? ¿Se acuerdan que habíamos visto que era 3 veces R por I, donde I es la mínima corriente del cortocircuito fase tierra? Bueno, esto es mucho más que eso. Pasa que este es un caso distinto, estamos la conexión con el neutro, con la malla. En ese caso las tensiones se van a esto. La tensión que va a medir el secundario de eso transformado a corriente va a ser esto. ¿Se entiende? Digo, esas cosas ocurren, ¿sí? Puede pasar un corte justamente, hay que tomar medidas para minimizar la posibilidad de que ocurran esas cosas, pero esas cosas han llegado a pasar, o bien porque se desconecta, o bien porque hay un seccionador ahí que se abre, o podría pasar que el seccionador también se aísla, ¿sí? Pues se oxida, eso está a la intemperie, ¿sí? Hay muchas razones que pueden hacer que en un momento dado se pierda la conexión de neutro, es decir, que un sistema que se pensó como neutro aterrado, sin querer, se puede llegar a transformar en un sistema que no está preparado con protecciones específicas para hacerlo. Es decir, no tiene protecciones de tipo direccional pensadas para medir pequeñas corrientes capacitivas y además vincularlas con la tensión a través de la medida de la tensión. Por eso digo, un sistema así que pierde la conexión de tierra, perdemos todo. Bueno. Una de las cosas que yo les comentaba es que UT, de hecho, lo que llegó a hacer en aras justamente de tener sistemas con el neutro aterrado de alguna manera, es decir, lo que se quiere en definitiva es que esta corriente roja sea deporte, es decir, que sea una corriente, digamos, mucho más grande que la capacitiva para justamente no tener que distinguir respecto de dónde va el flujo de la potencia capacitiva, digamos, el retorno capacitivo. UT lo que ha hecho es, en los casos donde había neutro aislado, ¿sí? Es poner un transformador de aterramiento. Que la otra vuelta yo les había dibujado el esquema de cómo es un transformador de aterramiento. Eso en realidad es un recurso para no cambiar para no cambiar el transformador de potencia. Es decir, tengo un transformador de potencia que no es así, es decir, no tiene una estrella de este lado, sino que tiene un triángulo. Y bueno, en ese caso, lo que se hace es poner un transformador de aterramiento, que lo que hace es que en definitiva me queda el neutro de media tensión aterrado a la malla a través no ya de una resistencia, sino de la impedancia homopolar del transformador de aterramiento. Cuyo cálculo lo habíamos visto la otra vez, ¿sí? Cómo era que se calculaba ese valor de la corriente de cortocircuito mínima a tierra. Ahora, sea de una manera u otra, en definitiva, siempre la intención es tratar de tener una corriente de cortocircuito de cálculo más grande, ¿sí? A sabiendas, ¿sí?, de que voy a tener el efecto de la resistencia de falla.
¿sí? Uno puede calcular el cortocircuito sin considerar la resistencia de falla y me puede decir, puedo calcularlo, yo qué sé, en la salida y con una falla dramática a tierra, ¿sí? Con un retorno a través de metal, ¿sí? Por el, no sé, sistema. Y sí, idealmente me puede dar, yo qué sé, algo cercano a 1000 amperes. Sí, está bárbaro, pero justamente con el tema de protección, en nuestro peor caso no es ese, sino cuando las corrientes son más chicas. ¿Sí? ¿Por qué? Porque puedo estar cerca de la indetectabilidad. Puedo estar cerca de la indetectabilidad. Entonces, bueno, justamente por eso es que se considera la resistencia de falla. Ahora, si yo ya de por sí tengo una impedancia muy, muy alta y todavía encima tengo resistencias de falla muy altas, bueno, puedo estar directamente no detectando las corrientes de tierra. ¿Por qué razón? Y bueno, porque puedo llegar a tener problemas justamente porque a su vez necesito un cierto umbral de tierra que respete este aspecto de las corrientes capacitivas. ¿Ah? ¿Se entiende? Tengo miedo de borrar este dibujo porque en algún momento capaz que por lo menos grábenselo en la mente. No sé, ¿hay alguien que está grabando esto? Sí, sí, creo que sí. Está. Nico. Yo estoy grabando. Ah, Seguro están grabando, sí. Está. Bueno, está. Entonces, si ven la versión grabada, pueden ir para atrás. Entonces, ahora sí podemos hablar en general de los umbrales. ¿Tá? ¿Cuánto nos queda? Nos queda un rato antes del corte. Avísenme cuando falte un minuto. dale. Entonces, en definitiva, yo lo que tengo siempre es, digamos, tengo que definir dos curvas diferentes para un relé, ¿tá? Porque habíamos visto que los relés, ¿sí?, tienen entradas para las corrientes de fase y otra entrada para la corriente de neutro, que de alguna manera hay que metérselo para dentro del relé, o bien a través de la conexión Holgreen, o bien porque hay un toroide que mide las tres corrientes, le hace pasar las tres barras o los tres cables por el medio, y lo que mide es la corriente residual, una muestra de la corriente residual, y se la mete para adentro en los bornes de la toma de neutro del relé. Y el relé actúa distinto para las corrientes que le entran por neutro que para las que le entran por las corrientes de fase. ¿Tá? Tiene distintas actuaciones programadas. ¿Tá? Entonces, digamos, empecé a tirar todas estas cosas. Creo que anda. Tenemos por un lado la función, digamos, de sobrecorriente de fase, ¿sí?, que normalmente puede tener, típicamente, digamos, voy a tener esta serie de fase, una componente inversa y en algún momento una actuación instantánea, digamos. Como ejemplo más simple, ¿no? En realidad habíamos visto que los relés hoy en día pueden hacer cosas como esta, ¿no? Si en alguna parte tengo una función de tiempo definido con un tiempo de espera ajustable, ¿tá? Pero vamos a suponer algo bien más simple, ¿tá? Una curva inversa y en algún momento tengo una actuación instantánea. ¿Tá? Con lo de tierra es lo mismo. ¿Tá? Entonces, yo lo que voy a tener, después lo vamos a ver en el ejercicio acompañado, que me parece que ya lo podemos empezar la clase que viene. Voy a tener un umbral, ¿tá?, que le vamos a llamar I51, ¿tá?, porque la función de tiempo inverso está definido con el número 51. ¿Tá? ¿Sí? Y después tengo por acá, en algún momento, quiero pasar
a una función de tiempo definido, ¿sí? Esto es tiempo inverso de tiempo definido, ¿sí? Con algún criterio, es decir, con algún criterio voy a elegir esto, y con algún criterio voy a elegir esto, y con algún criterio voy a definir la forma de la curva. ¿Tá? Entonces, la forma de la curva de tiempo inverso, ¿qué elementos interviene? Interviene esto, ¿sí? Este umbral, e interviene el T sub D, ¿se acuerdan? El tiempo de dial, que habíamos hablado, lo habíamos comentado cuando vimos aquel ejemplo del relé electromagnético, ¿sí? Bueno, con el T sub D yo definía la familia de curvas, ¿tá? Entonces, para definir una curva concreta, voy a tener que tomar algún otro. El problema más básico para definir estas curvas es definir estas tres cosas, dada una cierta familia. Por ejemplo, yo digo que es una curva de tipo extremadamente inversa. La fórmula de la curva extremadamente inversa está definida y está, de hecho, en los apuntes. Veo que me está quedando un minuto, así que Sí. corto y seguimos con él. Bueno. ¿Se escucha? ¿Siguen ahí? Sí, estamos acá. Bueno, entonces, decíamos que para resolver una salida, ¿sí? De un disyuntor o un reconectador, lo que dos gráficas, dos set de curvas de actuación, una para las corrientes de fase y otra para las corrientes de entrada de neutro de ese relé o lo que se llama las corrientes de tierra, las curvas de actuación de tierra. ¿Tá? Obviamente esas cosas actúan a la vez, digamos, solo que como normalmente nosotros tenemos corrientes de tierra que son de un orden de magnitud bastante distinto, lógicamente van a actuar primero la función I51N, digamos, que serían las funciones de protección de sobrecorriente de tierra. ¿Sí? Entonces, vamos a ver un poco, en primer lugar, lo que serían las funciones de sobrecorriente de fase. ¿Tá? Tanto en un caso como en otro, sea fase o tierra, siempre tengo que mínimamente definir estas tres cosas. ¿Tá? Un tiempo de actuación de la función inversa, ¿sí? Que siempre, digamos, de las corrientes más chicas de la más grande, siempre tengo una función inversa. Puede ser extremadamente inversa, puede ser muy inversa, o puede ser una curva, en los relés modernos puede ser una curva definida a gusto del programador, ¿sí? Y puede ser uno que funcione, por Dios. Estaba azul que andaba, bueno, no sé dónde. Puede ser extremadamente inversa, puede ser muy inversa. Puede ser inversa también. Pero más allá de eso, esto está definido por una norma. Hay una norma que define cuál es la fórmula, que es la que está en los apuntes. Es siempre letra del problema, digamos. Esto es letra del problema. Bueno, entonces, una vez definido, por ejemplo, si es extremadamente inversa, yo tengo que definir el T sub D para ver de la familia que surge de esta familia de curvas, a ver cuál es la que me sirve, o sea, tengo que definir este T sub D y tengo que definir este umbral, ¿sí? Y si además quiero una función de actuación
instantánea, tengo que definir a partir de dónde empieza a aplicar, es decir, necesito este otro umbral. ¿Ah? Bien, entonces, en cuanto a los umbrales de fase, ¿ah? ¿Qué elementos tengo para definir? Bueno, entonces tengo que pensar, digamos, a qué aplica. Yo estoy hablando de una estación, ¿ah? Y tengo una salida. ¿Ah? ¿Sí? Bien. Entonces, yo lo que querría es que ese umbral de actuación fuera más grande que la corriente de carga. Eso para empezar. ¿Sí? Por lo tanto, tengo que tener un conocimiento de cuál es la corriente de carga máxima que voy a tener. ¿Está bien? Eventualmente, esa corriente de carga tal vez tenga alguna sobrecarga admitida o admisible. ¿Sí? Por ejemplo, si esto es un cable de tipo apantallado, ¿sí? Un cable de aislación sólida, hay una corriente nominal, ¿sí? Eso lo habíamos visto cuando vimos la parte de cables, ¿no? Hay una corriente que es nominal, que corresponde a un régimen de corriente constante, ¿no? Ahora bien, eso en realidad es un régimen inexistente. En la vida real no existe una corriente constante. Siempre hay corrientes que acompañan los ciclos de actividad humana, por lo tanto, tengo un ciclo diario, mínimamente tengo un ciclo diario. También puedo considerar un ciclo diario y a su vez semanal, o sea, tengo variaciones. Y eventualmente habíamos visto que puedo admitir corrientes de sobrecarga respecto a esa corriente nominal de ese régimen que en realidad no existe, y en realidad no tengo ningún problema. Entonces, alguien me tiene que decir, o si es parte de un problema, eso debería ser parte de la letra del problema, y si no, en la vida real hay que tratar de calcularlo, qué porcentaje de sobrecarga admite ese cable subterráneo respecto de su corriente nominal. Entonces, bueno, esa salida, yo lo que tendría que ver, ¿sí? Si es capaz de, digamos, si voy a llegar, por ejemplo, voy a tener una sobrecarga del 20% en algún momento, si puedo llegar a tenerla, porque hay un crecimiento de carga, ¿sí? Si estamos hablando de una red de distribución, las cargas van subiendo, se van agregando cargas, y en algún momento, bueno, ¿cuál es mi límite? Bueno, la corriente admisible de ese cable más la sobrecarga que yo considero que es razonable admitirle sin que se dañe el propio cable. Entonces, suponiendo que es un 20%, por decir algo que es típico, un 20% es un valor típico de sobrecarga que se asume sin demasiado problema, respecto a la corriente nominal, ¿no? La corriente admisible en régimen permanente. Supongamos, tengo un cable, la corriente admisible la calculo según la norma, no sé qué, me da 100 amperes, bueno, puedo tener una sobrecarga de 20%, puedo llegar a 120 amperes y el cable no va a sufrir ningún problema. ¿Tá? Entonces, eso es un criterio que en realidad considera para tomar este umbral que yo potencialmente puedo llegar a cargar totalmente ese cable, ¿sí? Porque entiendo que de acá, yo tengo cargas, ¿sí? Tengo muchas cargas, y bueno, puedo considerar que en algún momento las cargas que en 30 años van a ir creciendo, yo no sé cómo, pero van a ir creciendo, pero bueno, mi límite es el 20% de sobrecarga de la corriente. En realidad sea exagerado, es decir, la carga no crece porque esa zona no crece, no han aparecido industrias nuevas y más o menos la carga permanece constante, y de repente es un desperdicio de cable el que puse porque en realidad está subcargado, está frío el cable, por decirlo así, porque la corriente es muy poca. Por lo tanto, si yo definí ese umbral en función de eso, tal vez estuve tomando un umbral muy conservador,
umbral de actuación. ¿Tá? Con lo cual se me abre otro campo, es decir, uno podría decir, bueno, pero estaría bueno tener una protección. ¿Se escucha? ¿Hola? ¿Me escuchan? Sí, 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 perfecto, Daniel. Qué susto, pensé que no estaban ahí, qué horrible. No, no, sí, sí. Yo cada tanto pregunto, porque lo No, peor no, que está debe bien. haber es estar hablando y darte cuenta que estás hablando solo al pedo. Entonces le decía, uno puede decir que estaría bueno que las protecciones yo pudiera cambiarle el umbral a Piacere, ¿no? O sea, que yo remotamente pudiera cambiarle ese umbral. De hecho, hoy en día existen protecciones, yo puedo cambiarle el umbral remotamente. Es decir, alguien, digamos, sentado en un terminal remoto, va y le cambia el umbral. Se lo sube, se lo baja. ¿No? Ahora, ustedes piensen que, digamos, antiguamente eso no era posible, porque los relés eran electromecánicos, y ese umbral se ajustaba, y después la gente de protecciones se iba, y no iban a volver a andar ajustando todo el tiempo los umbrales. ¿Tá? Entonces los umbrales se ajustaban y bueno, así quedaban. Digamos. Entonces, los problemas que nosotros planteamos son problemas de la vieja escuela. Si yo pongo un umbral que me olvido, si yo defino un umbral que se basa en la corriente admisible de la salida, yo lo definí, ya está, me voy y ese umbral porque en realidad es un umbral conservador que sé que funciona siempre. Ahora, yo podría decir, bueno, pero ¿por qué voy a poner un umbral tan alto si en este momento está a mitad de carga? Veo que, no sé, en el momento de mayor consumo del año está a mitad de carga respecto del admisible del cable. ¿Por qué no poner un umbral más bajo? Y de hecho, bueno, podría hacerlo. El tema que después yo tendría que agarrar y seguir censando la carga, a ver cómo va subiendo y eventualmente mover ese umbral. Obviamente, poner el umbral más bajo tiene una ventaja obvia, es que voy a detectar más corrientes de cortocircuito y además voy a actuar más rápido para cualquier valor de corriente de cortocircuito. ¿No? Y eso es una ventaja obvia para un sistema de protección. Es decir, si detecto más corriente, si se sensibiliza porque tiene el umbral más bajo. Y además, para cada corriente, al estar más bajo, esta curva está más para acá, digamos, actúa más rápido. Y eso de por sí es bueno. Ahora, tengo que estar permanentemente censando a ver por dónde están las cargas para mover los ajustes de las protecciones. Bueno, eso es algo que no es práctico hacerlo si yo no lo puedo hacer remotamente o de alguna manera tengo un sistema que me permita medir lo que está pasando en la red. ¿Tá? Por lo tanto, un criterio en base a la corriente admisible, digamos que es un criterio conservador, pero después lo ajusté así, me olvido. Y no tengo que hacer nada. ¿Sí? ¿Se entiende lo que sería la ventaja y la desventaja? Si fuera, por ejemplo, una línea aérea, ahí la diferencia es que una línea aérea, típicamente, digamos que la corriente de carga normalmente siempre es mucho más chica que la corriente nominal. Me explico. Cuando tenemos una línea aérea, siempre en general estamos hablando de redes de electrificación rural. ¿No? Entonces, prácticamente siempre esas líneas tienen su criterio de diseño, su límite de diseño, es por caída de tensión. Rara veces por un tema de corriente admisible. Es decir, son líneas que estadísticamente están muy subcargadas. ¿No? Esas líneas están muy, es decir, los cables, eso están muy fríos. ¿Por qué? Porque el límite del diseño está vinculado a la caída de tensión, ¿sí? Y por lo tanto, en realidad, las corrientes
ver siempre van a estar bien lejos de la corriente nominal, digamos. Entonces, en ese caso, en las líneas poner un criterio que tenga que ver con la corriente admisible puede ser un valor muy conservador para ese umbral. Por eso quiero decir que puede dar un valor bien alto, digamos. Por poner a decir una idea así, para que se le fije. Yo tengo una línea aérea cuya corriente nominal, digamos, es 100 amperes y de repente nunca tiene más de 15 amperes. ¿No? Y nunca lo va a tener, porque si tuviera más, ya voy a tener problemas de caída de tensión. Entonces ya el problema vendría por otro lado. Entonces, normalmente esas líneas están subcargadas porque el criterio de diseño es otro. Entonces, en ese caso, digamos que tener un criterio por corriente admisible sería muy conservador para este umbral. Entonces, otra cosa que se puede hacer en ese caso es, por ejemplo, ver un umbral que tenga que ver con la corriente mínima de cortocircuito que se pueda llegar a detectar. Por ejemplo, estamos hablando de corriente de fase, tendría que ver un corto bifásico más chico. Digo corto bifásico porque es más chico que el trifásico, ¿no? Un cortocircuito bifásico con una resistencia de falla alta, digamos 40 ohmios, para fijar idea. Bueno, en ese caso, este umbral podría tomar como criterio que fuera, digamos, más chico que la mínima corriente calculada de esa manera para que, bueno, con esa corriente mínima de corto bifásico en la red, por lo menos se sensibilice en algún momento. Y bueno, si ese umbral, digamos, es más chico que la corriente nominal, podría no ser preocupante porque la corriente nominal de la línea nunca voy a llegar. ¿No? Nunca voy a llegar. Abro un paréntesis y digo, ¿y cómo se calcula la corriente nominal de una línea aérea? Bueno, en realidad creo que lo mencioné un poco por arriba en algún momento, pero eso tiene que ver con la altura de la línea, ¿sí? En definitiva, una línea, ¿sí? Es, digamos, un conductor metálico, ¿sí? Que está, digamos, apoyado en apoyos que tienen aisladores. Entonces, cuanto más corriente pasa por ella, más se dilata el metal, ¿sí? La curva esta, ustedes recordarán que es una catenaria, ¿sí? Conductor colgado, un cable colgado, la curva es una catenaria. Forma matemática es una catenaria. Entonces, cuando yo tengo más corriente, esto, lógicamente, como se dilata el metal, queda más abajo. Entonces, ¿cuál es el criterio de diseño? Y bueno, por temas de seguridad, hay una norma que me dice cuánto es la altura mínima que tiene que tener respecto del piso. ¿Sí? Eso se llama gálibo. La altura mínima respecto del piso, se llama gálibo. Entonces, el gálibo mínimo está normalizado. Hay una norma que dice no puede ser más de, por ejemplo, 6 metros en una línea de 15 kilovoltios. Entonces, de alguna manera, los que hacen las cuentas con estas cosas, ¿sí? Vinculan la corriente, ¿sí? A cuánto se dilata esto y por lo tanto cuánto baja esto. Bueno, de alguna manera ahí sale la corriente admisible de la línea. Ahora, ya les digo, típicamente uno lo que ve que una línea aérea tiene una carga, estadísticamente es mucho más chico que la corriente que resulta de este cálculo. Pues yo digo, una línea aérea, el tema se puede considerar algún otro caso, ¿sí? Que me pueda dar un umbral más chico que esta corriente que es muy alta, que no se llega nunca,
para tener algo más razonable respecto a este umbral. Porque recuerden que donde uno fije este umbral, empiezan los pros y los contras. Y si yo tengo un umbral muy alto, pues yo digo, no quiero tener problemas con no sé, la sobrecarga, no sé qué, pongo un umbral alto, pero bueno, si pongo un umbral alto me empiezo a jugar con que de repente hay cortocircuitos que tal vez no los detecte, cortocircuitos de alta resistencia de falla, o para cada corriente voy a tener tiempos de actuación mayores, ¿no? Bueno, para cualquier corriente esta curva verde me va a actuar en un tiempo menor y eso es bueno. ¿Ah? Entonces, más o menos el umbral para las corrientes de fase, uno puede tomar en cuenta esas cosas, ¿tá? O bien las corrientes admisibles, ¿sí? O bien considerar cuál es la corriente de tierra, ¿no? Eso normalmente es parte de la letra del problema. ¿No? Digo, efectos prácticos, cuando hacemos un problema decimos, se trata de un tipo de salida, es un cable, no sé qué, la corriente admisible está. ¿No? Igual, como sea siempre en la vida real, uno tiene que tomar en cuenta todo. Decir, bueno, tiene que pesar pros y contras, y bueno, cómo intervienen esas cosas tiene que ver con la definición de este umbral. ¿No? Después, como esta es una curva de tiempo inverso, ¿sí? ¿Qué otro elemento de juicio tengo? Bueno, lo que tengo es, por ejemplo, las protecciones que tengo aguas arriba y aguas abajo, con los cuales voy a tener alguna clase de coordinación, ¿sí? Sea perimétrica o... teníamos que dejar ciertos tiempos entre una curva y otra, ¿sí? Por ejemplo, imaginemos que tenemos acá un relé aguas abajo en una derivación. Bueno, yo tengo que tomar en cuenta tiempos, ¿sí? Para separar esas curvas a su efectos que haya una buena coordinación, es decir, que haya una cierta seguridad de que eso realmente va a coordinar de verdad y no que va a terminar pasando que actúen las dos protecciones a la vez. ¿No? Así que de ahí, de alguna manera, ¿sí? Como esos tiempos habíamos dicho que eran valores que son parte de la letra del problema y en la vida real son tiempos que se asumen porque surgen del empirismo. ¿No? Es decir, son tiempos que siempre se asumieron y que nunca se tuvo problema y se siguen utilizando. Lógicamente, nuevamente lo mismo, yo podría jugar con esos tiempos, ¿sí? Con esta diferencia de tiempo, y podría ajustarme un poco más. Si me ajusto más, si me acerco más a la curva verde, voy a tener para cada corriente un tiempo de actuación más rápido, y eso es bueno para el sistema. Desventaja, y bueno, corro más el riesgo de que en realidad actúen las dos cosas a la vez, pues las curvas se entran a acercar. ¿Ah? Pero bueno, en definitiva, vinculado a este delta T que alguien me tiene que dar, ¿sí? Va a surgir seguramente el T sub D, es decir, definir exactamente cuál de la familia de curvas que me propone este tipo de curva extremadamente inverso, por ejemplo, cuál es la que voy a usar. ¿Ah? Y después está si lo requiriera el problema, porque de repente puede ser el problema, es no considera que yo tenga un umbral de actuación instantánea, con lo cual lo que voy a tener es esto, ¿no? O sea, para toda corriente solo voy a tener una actuación de tipo inversa, que sería esto que está acá. ¿Ah? Ahora, supónganse que por alguna razón yo tengo una zona de mi salida que yo considero que si utilizo una protección instantánea no tengo riesgos de descoordinación de protección. ¿No? Eso lo habíamos visto la otra vez. ¿Sí? Bueno, en ese caso puedo utilizar una protección instantánea
con lo cual tengo que definir en qué momento empieza a actuar el instantáneo, es decir, cuál es el valor de este umbral. ¿No? Entonces, ese umbral va a estar vinculado, después lo vamos a ver cuando sigamos el problema práctico, vamos a empezar la clase que viene, vamos a ver que eso está vinculado a un valor donde se encuentra esa derivación con la protección que hay que coordinar con la salida, ¿sí? Esa corriente va a estar vinculada a la corriente calculada en ese punto, ¿sí? En determinadas condiciones. En determinadas condiciones. Es decir, lo habíamos visto la otra vez, es decir, algo que me asegure que de cualquier corriente de este valor hacia arriba sean cortocircuitos que solo pueden darse en determinado punto de la red y no en otros. ¿No? Entonces, con ese criterio saldría este valor. ¿No? Con las protecciones de tierra pasa algo parecido. Vamos a decir, de vuelta a lo mismo, tenemos una curva inversa, podemos tener una actuación instantánea también. Si recuerdan, yo les mostré curvas de las salidas de la estación G de Montevideo, que es de 22 kilovoltios, y les mostré la curva de fase y la de tierra. ¿no? Y las dos tenían una función de actuación de tiempo inverso y de instantáneo. Entonces, con la curva de tierra, digamos, yo tengo algo parecido. Tengo las corrientes, tengo los tiempos, siempre el diagrama es logarítmico. Al principio una curva de tiempo inverso. ¿No? Entonces, respecto del umbral de tierra, esto ya sería actuación de tierra, este umbral es justamente de lo que estuvimos hablando hoy al principio. ¿No? Este umbral tiene que ser adecuado para estamos hablando de una protección no direccional, ¿no? ¿Sí? Siempre estamos hablando de una protección no direccional. ¿Tá? Entonces, esta protección, ¿sí? Hay que considerar insensibilidad ante corrientes capacitivas, ¿sí? Que era lo que hablamos hoy. ¿Sí? Además, hay que considerar el error y de hecho no solo de los TI, sino de la conexión, porque hemos visto que no es lo mismo un transformador que es un toroide trifásico que utilizar la conexión Holming, que tiene más error. Entonces, el error de los TI hay que considerarlo, es decir, porque en un estado de equilibrio, recuerden que lo que miden los transformadores de corriente como corriente residual podría no ser exactamente cero. Idealmente debería serlo, pero de hecho no lo es. Entonces, de alguna manera yo tendría que considerar también eso, de que fuera insensible no solo ante las corrientes capacitivas, sino que al error que pueda haber el sistema. Y por último, tengo que ver el efecto que es tener un sistema MRT, en el cual cualquier salida de la estación puede tener una corriente residual no nula simplemente por el desequilibrio de las cargas. Simplemente por eso. Porque las corrientes de desequilibrio en el sistema MRT vuelven por el planeta Tierra y eso es algo que no está midiendo
el relé de cada una de esas salidas. ¿Tá? Es decir, en realidad tendría que considerar esas tres cosas. ¿Tá? Entonces, si yo me pongo un problema a resolver, tengo que hacer hincapié en qué cosa hay que considerar. La mayoría de los problemas no consideran que los TI tienen un error, o la mayoría de los problemas que van a ver ahí en la carpeta de problemas tampoco consideran que los sistemas son sistemas MRT. Ahora, en la realidad hay que ver todo eso, ¿no? Hay que ver cuál es el peor caso. Con alguno de estos criterios, o con los tres, o considerando el peor caso de los tres, más algún cierto coeficiente de seguridad que alguien tendrá que definir, surge este umbral. Surge este umbral. ¿Esto queda? 9 minutos. Si hubiera una actuación, ¿sí? Un instantáneo, de tierra, que sería un I50N, pasa lo mismo. Si lo que hay que ver es cuál sería un valor de corriente fase tierra lo suficientemente alto con el cual yo pudiera estar seguro que ocurre en determinada zona de la red donde, digamos, no hay nada con que coordinar, ¿no? Y por lo tanto puedo actuar lo más rápido posible, porque en definitiva este instantáneo lo que quiere decir es la mínima, actúa lo más rápido posible, es decir, lo que el relé demora en entender qué es lo que está midiendo, qué es lo que va a hacer. El relé mide y está seguro que tiene que actuar. Bueno, eso demora un cierto tiempo. Eso demora un cierto tiempo, dependerá del tipo de relé. Bueno. Bien. Un capítulo aparte, no sé si me va a dar el tiempo para explicarlo en lo que queda, pero por lo menos hasta que corte lo menciono. Y esto que voy a decir es general, tanto para la protección de fase como para la de tierra, ¿sí? Es lo que tiene que ver con lo que son los reconectadores. Porque, ¿qué pasa? El reconectador, vamos a hacerlo más simple esto. Voy a dar una idea media básica y de repente la clase que viene lo explicamos un poco más antes de empezar. Porque hasta ahora nosotros lo que hablamos es de la, digamos, la coordinación clásica, ¿no? ¿Sí? En la cual yo tengo una curva y aguas arriba de ella en el tiempo tengo otra y tengo una coordinación cronométrica, amperimétrica. Ahora, el reconectador es un capítulo que está pensado para abrir, ¿sí? Y después cerrar, ¿sí? Para evitar, digamos, aperturas permanentes de la red, ¿no? Y como habíamos dicho más de una vez, muchas veces es posible eso porque justamente son redes aéreas. Y por lo tanto tengo aire como dieléctrico y es un dieléctrico que autorrecuperable, ¿sí? Es decir, hay una probabilidad que un reconectador abra, cierre de nuevo, y eso queda energizado porque la causa del arco desaparece y el arco se apaga y chao. No siempre sucede. ¿Se acuerdan el video que yo le pasé del árbol? Que se veía claramente que había una reconexión, pero bueno, la rama seguía ahí y tal. En algún momento hubo una reconexión final y se abrió definitivamente. Pero los reconectadores están pensados para hacer una reconexión que muchas veces es exitosa. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Cuando yo tengo una salida, ¿sí? Un transformador, tengo ahora sí un reconectador, ¿sí? Y digamos que esta es la troncal y acá tengo derivaciones, ¿no? Una derivación y tengo una troncal que tiene muchas otras
Entonces, si la falla está en la troncal, no hay duda. Si yo tengo, supónganse que todos estos fusibles son iguales, son exactamente iguales. Vamos a suponer por un instante que eso es así. Son todos iguales. Entonces yo tengo, digamos que tengo una curva de fusible por acá, por abajo, ¿sí? ¿Por qué? Porque yo quiero que, obviamente, si tengo una falla acá, ¿sí?, que abra primero el fusible, que se queme primero el fusible antes que el reconectador abra, digamos. Ahora, eso es un esquema clásico, pero en un reconectador, en realidad, yo lo que quiero incluso es que este fusible no se quede acá, porque esta falla podría no ser permanente, podría no ser una rama que toca el árbol, ¿sí?, sino una rama que cayó, saltó un arco, pero hay una probabilidad que si yo abro y cierro, ese arco se extinga y no se vuelve a encender en el punto. Entonces, un reconectador está pensado para tener dos curvas, y acá viene lo interesante, digamos. El reconectador tiene dos curvas. Tiene una curva que se llama de actuación rápida, ¿sí?, digamos algo así, en negro, ¿sí?, una curva rápida. Imagínense algo como esto. El reconectador está programado para su primera actuación es tener esta curva, y no esta. Entonces, lo primero que hace para su primera actuación es usar esta curva. Esta curva, lógicamente, es más rápida que el fusible, por lo tanto, incluso si hubiera una falla aguas abajo del fusible, el fusible no se va a quemar. ¿Por qué? Porque no se quiere que se queme. Yo no quiero que se queme acá. Entonces, la curva inicial es esta que se llama curva rápida. En la jerga es la curva rápida del reconectador. Obviamente puede pasar dos cosas. Puede pasar que después del recierre, si el reconectador abre tan rápido como esta curva, espera un tiempo, digamos un segundo, dos, y después vuelve a hacerlo. Puede pasar que el cortocircuito continúe. Si no continúa, es un recierre exitoso y estamos todos contentos, porque, digamos, todo quedó energizado de nuevo, no quedó ninguna carga fuera de servicio, y de hecho tampoco tengo que cambiar este fusible, no tengo que ir hasta ahí a cambiarlo, etc. O sea, reconexión exitosa, bárbaro. Supóngase el reconectador lo vuelve a hacer con esta curva rápida y sigue pasando lo mismo. ¿Sí? Otra vez abre porque no. Bueno, en algún momento al final pasa a la curva lenta, que sería esta, en la cual de hecho se transforma, por así decirlo, en un disyuntor convencional. En el momento que tiene la curva de actuación lenta, lo que va a pasar es que si la falla estaba en la troncal, actúa en este tiempo, más lento. Y si la falla está aguas abajo del fusible, el que se quema es el fusible, y al menos hay selectividad. Es decir, lo que quedó fuera de servicio es solo esta salida, solo esta derivación, y no toda la troncal. Te queda 1 minuto y 20. Me dio justo para eso. Igual la clase que viene hablamos un poco más en detalle de cómo son y qué curvas se usan, pero a grosso modo es eso. Esa es la diferencia entre un reconectador y un disyuntor. El reconectador tiene alguna funcionalidad más que me permite sacar ese jugo de que muchas veces, simplemente haciendo una apertura, esperando un tiempo y volver a cerrar, en una red aérea tengo recierres exitosos en lo cual desaparece el problema, por decirlo así. Bueno, entonces la que viene, seguimos con esto, comentamos un poco más de esto y ya empezamos
a resolver un problema, acompañar un problema de un parcial. ¿Ok? Vale, gracias, Bueno, Daniel. aprovecho para despedirme de usted. Nos vemos entonces el jueves. ¿Ok? Impecable. Chao, nos vemos. Gracias. Chao, nos vemos.